Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarnos y por ver esta reflexión que hago con mucho cariño todos los días para unos cuantos o muchos. No sé a cuántos les llegue, pero lo que sí sé es que esta reflexión se sube a YouTube, a Facebook y a WhatsApp. Se presenta por CNC Regional y se presenta por cnclaunion.com.co a nivel mundial, digámoslo así. A donde ustedes quieran que llegue esta señal, ahí les llega. Espero que disfruten de estas reflexiones que yo hago todos los días. Algunas personas me manifiestan el cariño de que les gusta la reflexión que yo hago. Muchas gracias a esas personas que me lo hacen saber. Son polémicas, de cierta manera, las reflexiones que yo hago. Pues, ¿cómo no van a ser polémicas en este mundo donde el protestantismo ha ganado un gran amplio territorio a nivel mundial? Y donde hoy, gracias al padre Luis Toro, se ha venido a dar una tendencia de que Dios se acordó de nosotros y nuevamente manda a un sacerdote para que nos explique la verdadera doctrina de Jesucristo, porque la teníamos muy confundida. Yo era uno de los confundidos. Yo creía que pertenecer a cualquier iglesia, eso era lo mismo, pues igual allá alaban a Jesucristo, lo predican, lo aleluyan, lo alaban, lo glorifican, y yo decía, ahí está Jesucristo. Por lo tanto, uno no tiene por qué pertenecer a la iglesia católica, uno puede pertenecer a cualquier iglesia y eso es lo mismo. Y resulta de que llega el padre Luis Toro y nos destapa la verdad, una cosa impresionante. Óigalo bien lo que acabo de decir, la verdad que está escrita en la palabra de Dios con tildes y comas, una cosa impresionante, la verdad. Y entonces ahí se nos revela que pertenecer a cualquier iglesia no es lo mismo, que solamente Jesucristo fundó una sola iglesia en Mateo 16, 18, y que pertenecer a otra iglesia diferente a la que Jesucristo nos dejó institucionalizada en Mateo 16, 18, no nos va a llevar a la salvación, sino que nos va a llevar a la condenación, a menos que regrese a la iglesia de Cristo. Esto es una verdad escrita en la Biblia, y eso es lo que yo hoy es lo que predico, gracias a la apologética que he venido aprendiendo con el padre Luis Toro. Y ojalá ustedes se vean los videos del padre Luis Toro, para que como yo, ustedes también sean igual. ¿Por qué tomo yo ese deseo? Yo soy laico de la Iglesia Católica, pertenezco a la Iglesia Católica y no me salgo de los parámetros y doctrina de la Iglesia Católica, no me salgo. Porque si yo me saliera y predicara un evangelio diferente al que Cristo dejó institucionalizado, sea anatema, sea maldito, sería yo un maldito, donde yo predicara un evangelio diferente. Por lo tanto, el evangelio que yo predico es el mismo de Cristo, es el mismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, me considero una persona afortunada de predicar la palabra de Dios y que Dios sea consecuente conmigo al permitirme predicarla. Hoy vamos a hablar de un tema impresionante. Ay, muchachos, estos temas de hoy sí que están como lindos y duros también. Vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 38, es un resumen. He escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Vea, ustedes se pueden ver Isaías 38, del 1 al 6, luego se saltan al 21, leen del 22 al 7 y el 7 al 8. Una cosa impresionante, es un resumen de una historia que yo me la voy a leer toda completa. En aquellos días, el rey Ezequías, enfermo mortalmente, el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: esto dice el Señor, pon orden en tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo que era recto a tus ojos. Y el rey se deshizo en lágrimas. Le llegó a Isaías una palabra del Señor en estos términos: ve y di a Ezequías,
Esto dice el Señor, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Añadiré otros 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo, que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la llaga para que se cure. Ezequías dijo, ¿cuál es la prueba de que podré subir a la casa del Señor? Respondió Isaías, la señal que el Señor te envía de que cumplirá lo prometido será esta. Haré retroceder 10 grados la sombra en la escalera de Ahaz, que se había alargado por efecto del sol. Y el sol retrocedió las 10 gradas que había avanzado sobre la escalera. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, esta historia nunca se me va a olvidar a mí, nunca. Porque yo recuerdo hace 7 años que me enfermé de la vesícula. Y yo pensé que tenía gastritis. Y resulta de que estando en Toro, me dio un cólico impresionante. Estábamos transmitiendo una Teletón. Y esa Teletón me tocó dejarla transmitiendo sola con el ayudante que llevé y yo irme para el hospital y allí estuve, no fueron capaces de quitarme el dolor y ya sobre las 11, 12 de la noche yo le dije al médico, deme salida que yo voy para el hospital de la Unión a ver si allá me tratan. Y estuve acá en el hospital de la Unión y no fueron capaces porque los médicos desafortunadamente son médicos principiantes. Son médicos recién salidos de la universidad y poco conocimiento y no me mandaron a hacer exámenes ni nada de esas cosas. Y mi novia, que por esos días apenas estaba empezando con ella, me dijo, César, vámonos para Roldanillo, que lo trasladen para Roldanillo. El Roldanillo es un centro médico de segundo nivel y lo pueden tratar mejor. Allá estuve, en Roldanillo. Y de Roldanillo me trasladaron para Cali, a una clínica que se llama Los Colores. Muy excelente atención, no tengo que decir cosas malas de esa clínica, sino que fui muy bien atendido en esa clínica Los Colores en Cali. Y estuve durante 10 días, y por esos días leí este pasaje bíblico. Ezequías, el rey Ezequías, le manda a decir Dios con Isaías al rey Ezequías, ve y dile a Ezequías que va a morir. Que va a morir, que ya hasta aquí llegaron sus días. Y Ezequías, escuchando al rey, al profeta Isaías, voltea su cara hacia la pared y se pone a llorar amargamente y a decir cosas muy bonitas. Señor, yo siempre he estado contigo, yo siempre he caminado. Esto tiene que ver incluso hasta con el evangelio de ayer. El que camina por el sendero de Dios, Dios le hará ver la luz. El que camina por el sendero de Dios, Dios le hará ver la luz. Pues Ezequías dice eso, le dice eso a Dios. Le dice, ve y di a Ezequías, esto dice el Señor, el Dios de tu padre había escuchado tu plegaria. Aquí. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor. Ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo que era recto a tus ojos. Y el rey se deshizo en lágrimas. Era un rey que actuó en el nombre de Dios, según dice este relato. Tendría que leer yo todo el texto para entender bien todo lo de Ezequías y leer la vida y obra de Ezequías. Pero quedémonos con el texto mismo que dice que él oró a Dios y le dijo, Señor, yo he obrado bien en tus caminos, he obedecido tus mandatos, he caminado siempre con rectitud delante de ti. Y se puso a llorar, suplicándole seguramente a Dios que le diera más vida. Pues les quiero contar que eso mismo me pasó a mí. Yo me puse a llorar cuando me dijeron un detalle. Me hicieron una ecografía o algo así, tomografía, y llegan unos médicos y dicen, aquí observamos que él tiene como un tumor en el páncreas, pareciera algo, vamos a tener que tomarle otra tomografía especializada. Pues cuando dijeron tumores del páncreas, yo mismo me acordé de un amigo mío
que ya falleció y precisamente le habían detectado un tumor en el páncreas. Y ese amigo mío falleció en Pereira a los 8 días después. Pues a mí me dio miedo, la muerte me causó miedo la muerte. No estaba preparado yo para la muerte y me causó miedo y lloré. Cuando me tomaron la tomografía, me tocó esperar hasta el martes. Me la tomaron el viernes y amanecer viernes. Y los médicos no llegaban hasta el martes porque era el lunes festivo. Y me tocó aguantarme ese miedo sábado, domingo y lunes festivo. Ese miedo de que de pronto me iban a detectar un tumor canceroso en el páncreas. Y lloré y sentí miedo y de todas las cosas. Ese miedo es el miedo del rey Ezequías. Solo que aquí, termino mi historia, porque al día lunes, cuando vino el médico, la especialista, vio los exámenes y dijeron: este caballero no tiene nada. Fue una falsa alarma o el tumor desapareció. Sea como sea, yo lo declaré un milagro de Dios para mi vida. Lo declaré un milagro de Dios. Pues aquí Ezequías hace lo mismo. Llora. Dios escucha el clamor de este hombre y le dice: ve y dile a Ezequías que le voy a dar otros 15 años más de vida, 15 años más de vida, para que él viva bien. Y haré que el rey de Siria no entre a Jerusalén y la destruya, y los protegeré durante 15 años más. Fue una promesa de Dios para Ezequías, y Ezequías, cuando recibió esta promesa, se alegró y le preguntó a Isaías: ¿y cómo sabré yo que esto se va a cumplir, que esto es verdad, que yo voy a llegar a este tema? ¿Cómo haré yo para saber esto? ¿Cómo? Y Isaías le dice: el Señor le manda a decir que va a extender, que va a retroceder el tiempo 15 años. Eso es lo que quiere decir esto. Una palabra de esto: ve y dile a Ezequías esto, dile: el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Añadiré otros 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo que traigan un emplasto, higos, y le pusieron un emplasto en la llaga. Parecía que había sido herido en la batalla Ezequías y se iba a morir de esa llaga que tenía allí. Seguramente tenía gangrena o quién sabe. Y dijo: tráigale un higo, hágale un emplasto y con eso se aliviará. Ezequías dijo: ¿cuál es la prueba de que podré subir a la casa del Señor? Respondió Isaías: la señal que el Señor te envía, que cumplirá lo prometido, será esta: haré retroceder 10 grados la sombra en la escalera de Ahaz, que se había alargado por efectos del sol, y el sol retrocedió las 10 gradas que había avanzado sobre la escalera. El Señor hizo retroceder el tiempo, retrocedió 15 gradas, 10 gradas dice acá. 10 gradas debe ser algún tema de años. Y el caso es que Ezequías va a durar 15 años más. Luego vamos a escuchar una historia que yo no me la sé todavía bien, pero la he escuchado, que una vez le preguntan al padre Luis Toro, creo que le dicen: venga, esos 15 años que le dio Dios a Ezequías fue perjudicial para el mundo, para Jerusalén, porque apareció un hijo de él en esos 15 años y se volvió sanguinario, mató gente, mató miles y miles de personas, mató miles y miles, esclavizó al pueblo de Jerusalén y todas esas cosas. Seguramente después vamos a escuchar de ese rey que es hijo de Ezequías, pero que fue un hombre malo, perversamente malo, y yo creo que yo lo he leído por ahí en unas historias de ese hombre perverso, que Dios, al haberle concedido esos 15 años a Ezequías, lo que hizo fue que Ezequías engendrara un hijo, y ese hijo se iba a volver malo contra Jerusalén. Pero malo es malo, una cosa impresionante. Vamos a seguir leyendo, Salmo responsorial. Bueno, pero quedémonos con el centro de esta lectura.
El tema, la temática de esta lectura es esta: Dios, dueño de la vida y de la muerte. Dios, dueño poderoso de la naturaleza y del tiempo. Hace retroceder al tiempo, como hizo Jesús con la tempestad. Hizo aplacar la tempestad. Dios todopoderoso. Vamos a leer la lectura desde el Salmo. Es de Isaías 38 el Salmo. Señor, tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciera. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Señor, en ti espera mi corazón, que se reanime mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Pareciera este salmo escrito por el rey Ezequías, más que el rey Ezequías, porque a él va dirigido. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Yo pienso que este pedacito es el que más nos aterra a nosotros, esta estrofa. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, y ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. El que mis hijos ya no me vuelvan a ver, el que yo ya no vuelva a ver a mis hijos, esa partecita me aterra. Y por estos días me aterra una partecita que yo la estoy investigando para darme cuenta si es verdad o es mentiras, porque no la tengo clara. Si es que cuando vayamos de camino al purgatorio, que es mínimo donde vamos a ir a parar, mínimo los pecadores, que no hemos cometido pecados que nos lleven al infierno, que mínimo vamos a ir a parar al purgatorio, dice aquí esa frase que me deja un poco incierto. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. ¿Qué quiere decir esto? Me imagino yo, y lo tengo que investigar. ¿Será que cuando vayamos al purgatorio ya no volveremos a ver la palabra de Dios? Ya no volveremos a escuchar a Dios, ya no sentiremos la presencia de Dios, ya Dios no estará con nosotros, ya no sentiremos absolutamente nada, y solamente en esta tierra de los vivos es cuando podemos sentir la presencia de Dios. Si esto es así, yo estoy aterrado, porque yo suplico a mi hijo, suplico a Dios. Si mi hijo está en el purgatorio, mis hermanitos están en el purgatorio, mis padres están en el purgatorio, que ellos escuchen mi oración para que sientan tranquilidad en sus almas de que Dios me escucha. Pero si uno va al purgatorio y no vuelve a sentir la presencia de Dios para nada, qué cosa tan terrible, muchachos. Vamos a leer el salmo de hoy, el salmo no del Evangelio. Mateo 12, el Hijo del 1 al 8, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y sus hombres sintieron hambre, entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida, ni a él, ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Sí, si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente el Señor se pone de manifiesto en la primera lectura que hicimos. El Señor es dueño del tiempo, es dueño del día sábado, del sabbat. Él es dueño de la vida y de la muerte, es dueño de todo. Nos pone de manifiesto esto acá y nos pone aquí una historia de los discípulos de él que iban por un sembradío, y agrega allí que era sábado y ellos tenían hambre y comenzaron a comer espigas de trigo, seguramente iban por un trigal o algo así, y comenzaron a comer espigas de trigo porque tenían hambre. Y los fariseos, saduceos y letrados, escribas, que no se aguantan nada porque ellos son obedientes de la ley de Moisés, le increpa a Jesús y le dice: venga, estos discípulos tuyos, ¿por qué hacen lo que está prohibido el día sábado? Usted ya sabe que el día sábado es la ley del sabbat, no se puede trabajar, no se puede comer, no se puede caminar más de 1000 pasos, no se puede hacer absolutamente nada, porque estos están comiendo en un trigal, si eso no se puede hacer. Y el Señor lo increpa a ellos. Ustedes no escucharon por ahí una historia del rey David, que un día con sus soldados sintieron hambre, y de tanta hambre que tenía se metieron a la iglesia, al templo, y se comieron los panes que eran dados solamente para el sacrificio, y que nadie más podía comerlos, ni el rey ni nadie. Y a Dios no le importó eso, a Dios no le importó de que hubieran comido ese pan. Y no han escuchado también esta otra parte. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Y ahí cuando le dicen: no habéis leído en la ley que los sacerdotes, recordemos que Jesucristo va con sus discípulos, y a esos discípulos les va a dar una orden en Juan 20, 21, 23. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Hoy día los separados, los protestantes, dicen: yo ¿por qué me voy a confesar con un sacerdote que es un hombre igual que yo, o quizás peor o más pecador? Ellos no tienen potestad en la tierra para perdonar pecados. Y aquí el Señor llama a sus discípulos sacerdotes. No, es que esa ley se la dio a los discípulos, no se la dio a los sacerdotes. Aquí los está llamando sacerdotes. Comieron pan el día sábado y a ellos les era permitido esto. Los está llamando sacerdotes. Y luego les agrega esa frase que tiene que ver con el rey Ezequías y con esa historia. El Señor, el Hijo del Hombre, es dueño de incluso el día sábado. Y estos hombres no lograban entender lo que Jesús les decía. Por eso solamente unos cuantos que andaban con Jesús entendieron la doctrina de Jesucristo. Por eso Jesucristo les da una orden de que vayan por el mundo y les predique esa doctrina. Y eso sucede en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 sucede, o 18, creo que es 28, 19 sucede esto, que manda a sus discípulos: vayan por el mundo, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por eso es tan importante que ustedes hoy logren entender todo esto. Dios, dueño del mundo, del universo. Nosotros, usted y yo, estamos en este lapsus de tiempo, de aquí hasta acá. Vamos a marcarlo así, de acá hasta acá, como tiempo que tenemos en estos momentos presentes, pero nosotros estamos viviendo en este lapsus de tiempo, este pedacito. 50 años, 60 años, 70 años, 100 años, 80
o 15 o 20 años, este lapsus de tiempo. Dios nos ha concedido este lapsus de tiempo para nuestra vida, para que nosotros lo entendamos, obedezcamos su doctrina y lleguemos a la vida eterna. Si nosotros no valoramos este tiempo que Dios nos da, vana ha sido nuestra vida en esta tierra y moriremos irremediablemente como Ezequiel murió 15 años después. Si nosotros no valoramos esa existencia que Dios nos da de 20, 30, 50, 70, 80, 100 años máximo y no la valoramos para ir a Él, vana ha sido nuestra vida y nuestra existencia en este mundo. Ojalá ustedes lo entiendan, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.